ponte en tu lugar, que vamos a empezar esta cuestión ya, y ahí estamos. Muy bien. No, no es la última, no es la peor. Si quieren quedarse con eso, ahora vamos a profundizar con esto. Porque, bueno, antes que nada, bienvenidos de nuevo, soy el Bárbaro del Puerto, aquí estoy con mi compañero animal Palas, el cuervo, sí, el cuervo y el cuervo, sí, sí, de ahí salió todo. Interesante la historia, pero no es a lo que venimos. Así que partamos por el principio, porque esto va a dar para largo, porque es una franquicia que tiene mucho. Lo más conocido del cuervo es la película del 94, pero esa película salió de un cómic original que fue el del 89. James O'Barr, el cuervo. Ese cómic fue un revuelo. Luego, no bastante para que luego saliera la película. Claro, Warner Bros. Había lanzado Batman, la de Tim Burton con Michael Keaton, y otros estudios quisieron hacer películas parecidas, empezaron a salir películas de superhéroes, de cómic, de acción oscura, y Miramax ahí entre medio produjo El Cuervo, basándose en otro cómic oscuro. Este es un cómic alternativo o independiente. O sea, no es de DC ni de Marvel ni nada como Batman, no. Esto era aparte, y El Cuervo fue un éxito. La película sigue siendo un clásico, no tan de culto, yo diría que es un clásico igual, sí, es de culto, pero es un clásico que tiene una cierta posición en el mainstream. O sea, tuvo 4 secuelas, un reboot, una serie, un juego parece por ahí, tal vez de PlayStation 1, creo, no tengo idea, yo sé decir que no lo pesqué, seguramente hay mucho material al respecto, no tanto como de las películas y el cómic, los cómics. Bueno, no puedo hablar de la película El Cuervo sin mencionar que claramente ganó mucho más revuelo por el fatídico accidente que pasó con Brandon Lee. No voy a ahondar en eso, lo que debería haber sido un cartucho de salva, era un cartucho real vaciado aparentemente, y en una escena se disparó realmente esta pistola y eso tuvo un final trágico. Es probablemente lo que más hizo famosa esta película, lamentablemente, porque la gente reacciona mucho a las cosas lamentables y fatídicas, parece. Eso nos lleva directamente a la trama de este cómic, de por qué lo escribió James O'Barr en el 89. Por tragedia. James O'Barr, según recuerdo haber leído, vivió él mismo una tragedia. Y mezcló esta tragedia personal con otras tragedias que él había visto en las noticias, por ejemplo. Y se nota mucho en este cómic y en los siguientes que esto es una catarsis, es una forma del autor de sacarse toda esta rabia de adentro, toda esta furia que tiene, unas emociones sumamente fuertes y poderosas y terribles que tiene adentro, que se notan en cada palabra y en cada trazo, porque sí, James O'Barr hace los dibujos y la escritura. ¿Para qué voy a hablar más del cómic? Lo principal de lo que definiría esta franquicia, tal como el cómic original lo estableció, es que una persona, realmente una persona con la que es muy fácil empatizar para el lector, una persona inocente, una persona buena, una persona de buenas intenciones, peleando la buena pelea, ve su vida completamente destruida. Puede ser figuradamente, puede ser literalmente, puede ser ambas, por unos personajes que suelen ser lo peor, la crueldad, lo más bajo de lo bajo, y luego esta persona vuelve de la muerte, no realmente a la vida, vuelve como una especie de no muerto, a cobrar una venganza justiciera que lleva toda la catarsis que quiere uno, toda esta furia que tiene tanto el autor como probablemente el lector al momento de leerlo, de buscar esa justicia a toda costa. Eso es lo que define a la franquicia, y ahí nos deja la gran duda como un pequeño paréntesis. El cuervo muchas veces se cree que es el revivido, pero hay muy poca mención de eso. Yo me inclino por pensar que el cuervo es realmente este pájaro espíritu guía que lleva las almas al otro lado y que a veces puede traer un alma de vuelta para que arregle las cosas. Esa es una trama, eso es una frase principal de la trama,
que es lo que unifica toda esta serie. No voy a decirle saga, porque realmente no es una saga, es una franquicia de muchas partes y cada parte es independiente de la otra. Al menos en los cómics. Después pasamos a las películas. Voy a recomendarles desde ya todo cómic que puedan encontrar de El Cuervo. Son como 15 cómics, sin contar que además hay 2 crossovers con otras franquicias que yo todavía no he leído. Uno es con Hack and Slash y el otro es con otra cosa que no me acuerdo. Pero vayamos a lo importante. Los cómics, principalmente después de este cómic del 98, salieron, probablemente por el éxito debido a este cómic de ahí del 98, del 89, digo estos números. El original parte del 89 y poco después salen la película, el 94, y aprovechándose del revuelo, el autor tiene otras ideas que él mismo no hace, son otros dibujantes y otros escritores, pero en el 96, junto con la secuela de la película, Ciudad de Ángeles, salen 4 cómics más. Uno es Tiempo Muerto, que nos muestra a un nativo americano en el tiempo de los vaqueros, que sufre este destino y luego vuelve, guiado por el Cuervo, en el presente, a buscar venganza justiciera, o justicia vengativa, no sabríamos decir, contra los descendientes de los que terminaron con su vida en el pasado, que están viviendo el mismo nivel de crueldad ahora. Eso es bien interesante porque ya cambia el paradigma. No es una persona en el cómic original, este protagonista, esta persona, revive un año después de su muerte. En cambio aquí pasó mucho tiempo, hay un gran tipo de diferencia y no busca venganza contra los culpables, busca la venganza contra los descendientes que están siguiendo la misma línea de la familia. El mismo año salió Flesh and Blood, sería carne y sangre, pero creo que en español la expresión suele ser carne y hueso, pero da lo mismo. Flesh and Blood, que esto presenta a una mujer que es revivida, es una policía o detective que muere en un atentado de parte de un grupo criminal que ella estaba tratando de capturar, o detener, de exponer más bien. Y esto pone un dilema bastante, expande mucho en cómo funciona el revivir, porque ella, su vida se acaba mientras ella está embarazada, lo que le agrega un nuevo peso a su búsqueda de justicia. Y en base a ese dolor que claramente lleva este personaje, ella conversa mucho con el pájaro, con el espíritu guía. Que sí, en todos los cómics el pájaro puede conversar, sea mentalmente, tal vez, nunca queda muy claro, con la persona que trae de vuelta. Ahí también, más que expandir las reglas de este universo, las muestra, las revela, se comentan. Todo esto va sumando como en la construcción de mundo, las reglas de esta serie de cómics. El mismo año viene también Justicia Salvaje, que ahí va a lo mismo que estoy diciendo. Todo ese cómic es un existencialismo profundo de discusión entre la persona revivida y el pájaro, y se debate mucho con la culpa. De hecho, empieza con una gran frase que dice: la venganza es solamente justicia salvaje. Por eso el título. Y expone mucho porque, claro, está este debate moral de está bien rebajarse al nivel del culpable, está bien ser cruel con los crueles. Y todo este cómic se debate mucho en eso. Es un cómic muy filosófico, muy profundo, muy conversado, muy de texto, que la historia realmente es muy parecida a la primera. También habla mucho de ¿son todos culpables? ¿O está el culpable y gente que el culpable ha hecho caer bajo sus propias redes para que lo acompañen en su crueldad? Bien, bueno, bien recomendable ese. Son todos estos muy recomendables. El que no es recomendable para nada, así que lo voy a saltar rápidamente, es el cómic Ciudad de Ángeles, que es una adaptación de la película. Qué cosa más rara, siempre se dan esas vueltas extrañas, como tenemos un cómic, hacemos una película, hacemos la secuela de la película y luego sacamos un cómic que adapta la secuela de la película sacada del cómic. ¡Qué porquería! ¿Quién pidió eso? Voy a hablar más de ese cómic cuando llegue la película más adelante. El siguiente cómic es el siguiente año, el 97. Mira, ya van casi 10 años del cómic original. Y ese se llama Pesadillas Vivientes, creo que le pusieron en español. Waking Nightmares, sería como pesadillas despertando o pesadillas que te despiertan. No tengo idea, no voy a traducir más. Waking Nightmares del 97. Este cómic, sería un spoiler explicarlo más. Es de un detective cuyas hijas son secuestradas después de que él es eliminado por mafia. Y también expande bastante más las reglas de qué tiene que hacer el revivido para agradecerle al cuervo el favor de traerlo de vuelta, por explicarlo de alguna forma. Es un cómic
muy profundo. Creo que tal vez sea hasta el más recomendable de los que llevo hasta ahora. Yo creo que el que más disfruté fue Flesh and Blood, pero este probablemente sea el mejor en calidad porque tiene cómics tan bueno, renueva bastante el arte, cambia un poco más la cultura. En que pasa, el personaje es un inmigrante, creo que chino, me parece que es chino y no japonés, un inmigrante asiático en Estados Unidos. Los demás han sido, bueno, hay un nativo americano también. Todos estos pasan en Norteamérica, Estados Unidos. Esta pone ese detalle de la cultura de los inmigrantes, le agrega otra cara, otro espectro de. No, espectro, otra capa de la justicia del personaje y el debate moral que hay. Muy bueno. Y yo había leído todos esos y luego encontré que había muchos más que me estaba perdiendo. Así que estuve buscando como loco y encontré el que viene después, el 98, un ciclo de vidas destrozadas, o A Cycle of Shattered Lives. Ese es del 98 y es un compilado de historias cortas porque presenta ya sea epílogos o prólogos de todos los anteriores, de los 4 cómics anteriores, de Tiempo Muerto, Flesh and Blood, Wild Justice y Waking Nightmares. Death Time, por cierto, Death Time, no Tiempo Muerto. Presenta eso y es bien interesante, expande más estas historias, las deja abiertas, las cierra, les pone más detalles. Muy bueno también. Si uno ha leído las otras, esta es una buena forma de cerrar esa serie como de los cómics anteriores del Cuervo. La primera tanda podríamos llamarle, la de los 90, ya que el cómic partió en el 89. Luego viene una cosa que no le recomiendo a nadie, que es del 99, ya cerrando aquí, que fue El Cuervo como una forma de recontar el primer cómic con muchos elementos de la primera película, hecha por Todd McFarlane, como sea que se pronuncia ese nombre, McFarlane, no tengo idea, nunca he sabido pronunciarlo, yo le digo McFarlane, tal vez es McFarlane. El creador de Spawn, puede ser mucho más conocido como eso y como un diseñador de figuras geniales de colección. De hecho, esas de arriba son de la Spawn, la compañía McFarlane de juguetes, no recuerdo el nombre. Compañía McFarlane, compañía Spawn, Spawn.cl, algo así se llama. Que es muy buenas figuras. Ese cómic no tiene ni una gracia, la verdad es bien poco recomendable. Si quieren verlo por curiosidad, tal vez. Fuera de eso, no más, no es para nada a la altura ni del original ni de todos los que salieron anteriormente en los 90. Ya bastante tiempo después, porque todo este tiempo se vio plagado de secuelas harto malas de la película, fueron muy, no tan harto malas, voy a profundizar en eso después, secuelas muy mal recibidas, hasta que finalmente reaparece el Cuervo en los cómics, aún no con el autor original James O'Barr. Él dio las ideas para para los primeros cómics que mencioné, los primeros 3, los primeros 4, pero no estuvo haciéndolos, luego McFarlane, y ya recién en el 2012, mira, un montón de tiempo, ¿cuánto? 89 al 2012, un montón de tiempo, como que más de 20 años. Ahí aparece Death and Rebirth, o muerte y renacimiento, muerte y reencarnación, supongo. Que si era un buen cómic, con muy buen arte, la única gracia que tiene es que mueve la historia del revivido por el Cuervo a Japón. Fuera de eso, no es nada. Esa es su gran desventaja comparado con los que salieron en el 96 y 97. Que esos expandían esta construcción de mundo y el reglamento de cómo el Cuervo, espíritu guía, trae gente del otro lado para que solucionen lo que estaba mal. Esto no expone unas cuantas reglas, es interesante y todo, pero pierde un poco. Y aquí voy a pasar a un detalle importante, que después voy a ahondarlo más cuando hable de las películas. A mí personalmente no me gusta como el terror real. Porque a mí me gusta Freddy Krueger, por ejemplo, que es un terror que viene de algo fantasioso, algo como de fantasía, una cosa sobrenatural. Prefiero por mucho a Pesadilla en la calle Elm con Freddy Krueger que, por ejemplo, La Purga, que son estas cosas que te dicen como siempre todos opinan y las críticas y las recomendaciones. Esto es aterrador porque podría estar pasando, porque es real, porque pasó ayer, porque te va a pasar ahora. No estoy ni ahí con eso, personalmente no me interesa. Para eso veo las noticias y llevo años sin ver las noticias. No quiero ver películas así. Excepto El Cuervo. El Cuervo es la excepción a esa regla, porque el mal, la crueldad, el villano, siempre en El Cuervo es algo muy realista. Violencia de pandillas, mafia, secuestro, asesinatos en la calle por robo con violencia, cosas así. Cosas que James O'Barr veía en las noticias claramente, y de ahí salió toda su rabia. Además de su propia pérdida personal, que si no me equivoco fue por un conductor borracho. Sí. Otra cosa muy normal. En cambio aquí ya Death and Rebirth del 2012 introduce villanos que ya no están tan a ese nivel. Es un poco más sobrenatural la parte del villano.
Y eso encuentro yo que le quita un poco. Le quita igual un poco el villano con la situación de que el cuervo es algo sobrenatural, un espíritu guía que puede traer a alguien del otro lado para que arregle lo que estaba mal. Es como lo único. Siempre se pone en duda, la gente no cree que es verdad, pero sí, es verdad, el cómic y la película lo dejan claro, de verdad alguien volvió para arreglar las cosas. Y los otros cómics explican que tiene que arreglar las cosas de una u otra forma, porque esa es su misión. Por eso el cuervo está trayendo a alguien, permitiendo muy de vez en cuando, pero muy pocas veces, permitiendo que alguien vuelva para solucionar lo que quedó pendiente. Pierde un poco el valor, pierde el impacto, creo yo, para mí personalmente, cuando el villano también es sobrenatural. Por eso, después de Dead and Rebirth viene, bueno, algo que era mucho más. El mismo James O'Barr volvió ahí a trabajar con un fan suyo con quien hablaron y terminaron trabajando juntos. Qué excelente destino, el fan ascendiendo a trabajar justo con el creador. Y el 2013 recolabora en algo que el mismo James O'Barr explica ahí, era pura rabia saliendo. El cómic se llama Despellejando a los Lobos, un potentísimo nombre, Skinning the Wolves, del 2013, que sucede en un campo de concentración en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Con eso les digo todo. No hay más que decir, es un cómic violentísimo. Es muy violento y de una violencia, esta violencia catártica que caracteriza la serie del Cuervo. Porque claro, el autor tiene rabia, por eso digo desde el principio, el autor todo esto lo hace invadido por una rabia y una ansia de justicia, de arreglar las cosas después de que han sucedido injusticias tan grandes. Solamente puedo recomendarlo más porque ese es uno de los mejores cómics que hay en toda esta lista. Superado completamente, por mucho que... increíble que miren lo que digo, que increíble. Skinning the Wolves, con su potentísimo título, Despellejando a los Lobos. Uno de los mejores es superado con creces por el siguiente del mismo año. Otro escrito también por James O'Barr. Que él no dijo nada esta vez, no dijo ningún prefacio, nada. Ese cómic habla por sí solo. Son 3 tomos, bastante cortos. Curare. Llamado así por el veneno Curare. Del 2013. Ese cómic, solo mencionaré, empieza con un detective retirado, viejo, decaído, decadente, caminando por su casa en silencio, en que todavía está la ropa botada de gente que ya no está ahí, cosas rotas, telarañas. Él despierta en el sofá y está rodeado de botellas vacías y cajas de pizza tiradas de quizás cuándo, el dormitorio abandonado con telarañas, las fotos dadas vueltas. Y esas son solamente las primeras páginas. Luego se revelará quién es la persona que ha traído el cuervo y por qué se relaciona esa persona con este detective que ha caído tan bajo y tanto probablemente en una depresión severa, así es que no llevarlo a un estrés postraumático. Es probablemente, ese debe ser, les voy a decir al tiro, el mejor cómic de todos los cómics del cuervo, solamente superado por el original, porque bueno, es difícil superar el original. Sin el original no existe ningún otro. Curare es el siguiente mejor, sin duda alguna. Excelente cómic. Si van a elegir solamente un cómic del cuervo que no sea el original para leer, lean Curare. Buenísimo. Poco después de ese, el año siguiente, sucedió lo mismo que con el anterior que mencioné en el 2012, Muerte y Dead and Rebirth. Salió Pestilence, o Pestilencia, 2014. Lo mismo que Dead and Rebirth en Japón, solamente que este traslada la historia de la persona víctima de crueldad que tiene que volver para arreglar las cosas a México. Claro, es la tendencia. Esta es una historia relacionada con alguien cuya vida termina de manera horrible, que vuelve a arreglar las cosas. Entonces, ¿qué hicieron estos otros autores? Traspasarlo al lugar del mundo que tengan una extraña relación o una relación importante con el otro lado después de la vida. Japón, México, es bien interesante, pero nuevamente no renuevan en nada. No hacen lo que hizo Waking Nightmares, Curare o Tiempo Muerto, por ejemplo. Para nada, no hacen lo que hizo Justicia Salvaje, que era tanto ahondar en esta relación del espíritu guía que es el cuervo con la persona que trae de vuelta. De todas formas es recomendable, obviamente, ninguno de estos cómics es malo. El menos recomendable, ya dije, el de 99 hecho por McFarlane. Después de Pestilence, el 2018, ya estamos llegando al presente, y mira, van como 30 años del cómic original, sale Memento Mori. También trasladado de cultura, este pasa en el Vaticano. Y es muy interesante, ese cómic sí que es bueno porque, bueno, para no andar mucho, se da una vuelta sobre sí mismo sorprendente y superó todas las expectativas que yo tenía. Empecé a leerlo y no se veía como nada interesante y luego se superó a sí mismo pero con creces. Es muy bueno.
No a la altura de Curare, pero sí sigue siendo un gran cómic. Muy inesperado, muy impresionante. Además de que es probablemente el más arriesgado con los temas sociales que toca. Después de ese, ya 2019, sale un cómic corto, es como un solo tomo. Creo que es un one shot, se lee muy rápido. Hark the Herald. Ambientado en Navidad. Bien interesante, bien corto, bien conciso. Para leer en una tarde, sí, recomendable Hark the Herald. Tampoco expone mucho, pero como es corto y muestra un debate moral también del protagonista, la protagonista en este caso, con sus enemigos. Así que no es tanto exponer las reglas, ahondar en el mundo, pero sí incluye estos debates morales que tienen los personajes, porque es un cómic sumamente de moralidad, de la crueldad contra la justicia. Y eso lo mantiene bien para hacer algo tan corto y tan rápido, bastante simple y bueno. Luego el 2020 viene Leve. Leve, ese creo que es un río en la biología griega, ahí cercano con el Estigia. Bueno, hablan de eso en los cómics, pero para qué voy a spoilearles mucho más el tema. Ese cómic es bien interesante y es el que más le gusta ser chocante, además. Es un cómic de acción, de violencia, de un poco de depravación incluso, pero visto de buena manera porque este revivido no está en su misión. Como que, tal como en el cómic original, un detalle que han dejado fuera en las películas, aparentemente el que vuelve del otro lado a la vida traído por el cuervo no recuerda del todo su vida anterior. Tiene chispazos de memoria, tiene que ir recuperando su memoria tocando objetos o gente mientras avanza su tarea de llevar justicia a los problemas que sucedieron alrededor de su muerte. Entonces este personaje en Lede, este revivido, no está buscando su misión, no está profundizando en su vida anterior y está en un show de fenómenos. Porque bueno, si han visto la película o algo, se recordarán que el revivido es básicamente invencible. Él recibe todo tipo de heridas y se regeneran. Entonces este personaje en su show de fenómenos puede martillarse clavos en la cara y sacárselos y las heridas quedan intactas. Está usándolo de buena forma, es un cómic muy interesante en eso porque es diferente a todos los anteriores. Sí es más chocante, a diferencia del primero que nunca se basa mucho en el shock de la violencia ni de la atrocidad. La muestra para que sea chocante. Pero no se basa en eso, Leve un poco más sí. Es recomendable, claramente sí, tiene una gran calidad de cómic y además tiene lo interesante de ser tan diferente a todos los demás. Y ese fue el 2020, o sea, el 89, 31 años. Y ahora ya vamos como cerca de 31, 36 años creo del 89 del cómic original. Que está aquí en español y esta es la edición especial que salió hace bastante poco, creo que cerca del 2020 justamente. Ya habiendo superado el aniversario 30 del cómic original, y este es cuando James O'Barr viene y lo retoca un poco, es como la versión remasterizada, la visión final del autor sobre su obra. Si pueden encontrarlo, lean ese, es excelente, es la visión real y completa que quería el autor. Incluye unas cosas, incluye unas palabras extra que dan a entender mucho más el pensamiento y el proceso mental por el que estaba pasando James O'Barr al momento de hacer su creación, de darle al mundo esta idea que se volvería tan popular gracias nuevamente a las películas. Y ahora voy a empezar a hablar de eso, porque así se llama el video, no voy a decir cuál es la peor de todas, sin duda, sí, voy a decirlo, y es bien fácil saberlo. Claramente la peor, no, la mejor es la primera del 94, con Brandon Lee, que ya comenté, que fue seguida el 96, además de los cómics, por Ciudad de Ángeles, que lo diré de esta forma: si quiero ver una secuela de una película buenísima que baja muchísimo la calidad, y solamente compensa esta baja de calidad con mucha música popular que le haga al humor de ambiente de la película, prefiero por mucho ver La Reina de los Condenados como secuela de Entrevista con el Vampiro. Ciudad de Ángeles no entendió nada de la película original ni del cómic original. Se basa solamente en el shock, solamente en la atrocidad, solamente en violencia y depravación, y no innova en nada, pone mucha música, se basa en pegarse un par de detalles de la primera película, pero lo hace pésimo. Es una película poco sutil, bruta, trata de tomar elementos clave de la primera, y básicamente se ve como una parodia, copia todos los elementos clave con una torpeza que ni yo me creo es más torpe que yo. No puede ser. ¡Qué película más decepcionante!
no tenía una decepción tan grande de una película desde La Momia del 2017, creo. ¿Para qué vamos a hablar de más porquerías malas? Una pésima película, solamente verla sabiendo que es mala y por curiosidad, porque fuera de eso no se puede recomendar esa cosa. Y bueno, una mucho más recomendable, por suerte, del 2000, Salvación. El Cuervo 3 también, pero esa no viene con números, son El Cuervo, luego El Cuervo Ciudad de Ángeles o City of Angels, si quieren buscarla con el nombre original, luego The Crow Salvation o El Cuervo Salvación, que eso sí es muy buena, mantiene lo importante de cómo se arma una historia del cuervo, mantiene bien a los villanos, el misterio, la memoria del personaje, cómo revive, el pájaro, todo. Muy buena película. Y un detalle extraño, en esta película del 2000 sale Kirsten Dunst, que es su primera película tal vez, no tengo idea, basada en un cómic. Porque en 2002, Kirsten Dunst, como todos debemos saber, salió en Spider-Man. La primera Spider-Man con Tobey Maguire, 2002. Y 2 años antes había hecho El Cuervo Salvación. Y bien interesante también porque, hablando de Entrevista con el Vampiro, conectando aquí todos los puntos, ella salió el mismo año del Cuervo original, ella salió en Entrevista con el Vampiro. Ambas son del 94. Debe haber sido un excelente año para ser gótico, y ahora que lo menciono me dieron ganas de ir a jugar Vampiro la Mascarada. Algo va a hacer después. Terminando con las películas anteriores, la tirada original, la tercera secuela, la que seguiría El Cuervo 4, pero no tiene número, El Cuervo Wicked Prayer, si no me equivoco la trajeron como Juego Maligno o algo así, del 2005. No es para nada buena, no es buena, no es una película buena. Es muy triste pensar que aquí sale Edward Furlong. No deben tener idea de quién es Edward Furlong. Yo no tenía idea, a pesar de que lo he visto 200 veces en la misma película. Él fue John Connor en Terminator 2, una de las mejores películas de todos los tiempos, probablemente la mejor secuela en la historia de Terminator 2. Y él era John Connor, protagonista, un gran personaje, una muy buena actuación. Lamentablemente él cayó, pero horriblemente, estuvo preso, pasó de todo. Los problemas de los niños actores, por suerte Kirsten Dunst le fue mejor. Y luego en el 2005 hace bien, bastante después de Terminator 2, vuelve Edward Furlong como protagonista. Él es el que revive en esta película. Y la pasa tan mal su personaje que no puede evitar verla como un viaje catártico para el mismo Edward Furlong, enfrentando todo lo malo que ha hecho y que le ha pasado. Eso sí le da un toque de calidad. Además sale Danny Trejo. No salva la película, pero le pone bastante bueno. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Si quieren ver algo bueno, no. Si quieren ver algo por curiosidad, que igual es entretenida hasta cierta forma, y sale Danny Trejo, como digo, así que no puede no ser mínimamente entretenida, al menos, sí puede ser recomendable por la curiosidad y porque de estas cosas que si uno no se toma en serio, la pasa bien igual. Como tan mala que es buena, no es tan mala, pero si no te la tomas en serio, sí puede ser disfrutable. Y ahí llegamos finalmente a lo que estuvo en boca de todos, o al menos de todos los fans, porque igual fue bien de nicho, y le fue pésimo, parece que no la vio ni su mamá. Tuvo una pérdida en la box office, bombeó de lo lindo, fue un desastre. Fue El Cuervo, sin su título nada más, del 2024, con Bill Skarsgård, dirigida por no me acuerdo quién. Que siempre dijeron, no es un remake de la primera película. Sí, no lo es verdad. Dijeron que es una nueva adaptación del cómic original. Pero no tiene nada del cómic original. Tiene un par de referencias. Tiene una referencia a una secuencia de sueño que la pasan a la vida real, lo cual le quita un poco el mensaje, creo yo. Porque ¿para qué vamos a hacer que una secuencia en sueños onírica, un proceso mental del personaje, que nunca queda muy claro si es un sueño, una pesadilla, algo que él esté imaginando, algo que él ve en su viaje espiritual desde el otro lado de vuelta a la vida? Es más un simbolismo. Y aquí lo muestran como algo que pasó en la vida real. Así que se siente más como una referencia que como un homenaje, que como algo adaptado realmente. Y también incluye parte de un escrito que viene incluido en el cómic, de otro autor que escribió un prefacio para el cómic. Sí. Son referencias, no hacen que sea una adaptación directa del cómic original. Del cómic original no tiene nada más que los nombres de los dos protagonistas. Que el primer revivido es Eric y su pareja es Shelly. Solamente mantiene eso del cómic original. Y comete
el gran error que mencioné del cómic Muerte y Renacimiento, pero mucho más como un error. Aquí de verdad yo lo veo como un error, que desde el principio te muestran, aquí el villano es sobrenatural. Lo cual le quita todo el impacto a esto que hablaba de la crueldad real, de la crueldad que vemos en las noticias. Pierde mucho ese impacto y se vuelve mucho más solamente de acción. Lo que tiene de bueno es que es una buena película de acción, sí, las secuencias de acción son buenísimas, con buena música y todo, pero tal como Ciudad de Ángeles antes, se basa mucho en el shock, que no era la gracia de la primera película, se basa mucho en violencia y depravación, que no era para nada lo principal de la primera película, en poner música, que siempre se agradece porque hace que las secuencias sean mejores, pero no es la principal de la película. Entonces, ¿qué hace de bueno? No es mala película, para nada. Para mí, sorpresa, porque claro, no voy a hablar del rediseño del personaje, ya todo eso se ha dicho. Pueden ir al tráiler de la película y ver los comentarios, que decía el cuervo es un estándar estético. Este personaje de pelo largo, despeinado, con abrigo largo, ropa negra. O sea, claramente me inspiró mucho a mí mismo. Tengo un cuerpo en el hombro. Y lo cambiaron completamente. Hay un par de problemas morales, como que... Sí, no voy a andar más en eso, no me meto ahí. La belleza está en el ojo del espectador. Cada uno sabe si le importa o le gusta o no le gusta o le da asco o lo que sea. El rediseño estético da lo mismo. ¿La película es buena o no? Sí, es buena. Es una buena película. Sí, incluso su gran error, más que el villano sobrenatural, su gran, enorme, gigantesco, terrible error que no debieron haber hecho por ningún motivo, era usar los nombres de Eric y Shelley, que eran los personajes del cómic y película originales. Debieron simplemente haberle puesto el Cuervo 5 y haber dicho, esto es otra secuela del Cuervo de la película, no tiene nada que ver, y listo, se ahorraban todo el odio que le llegó a esa película, se lo ahorraban todo. Ese es el problema, y según leí también la opinión de la gente que le gustó la película. Bueno, a mí me gustó, la disfruté, sí, no es mala, para nada. He visto muchas cosas peores, del último tiempo incluso, así que tampoco es que sea mala por ser moderna ni nada, no. He visto cosas peores y cosas mejores del último tiempo, de todos los tiempos. Tiene, además que, claro, siendo una gran película de acción moderna, tiene muy buenos efectos especiales, que se usa muy bien, todo lo positivo que digamos. Leí esta opinión de que a la gente que le gustó, dicen eso, dicen, mejor lo hubieran cambiado el nombre, es otra película independiente y listo. Sí, habría sido mejor. Los mismos personajes que estuvieron involucrados, actores, el director de la primera película del Cuervo del 94, demostraron su desdén por este reboot, porque no es un remake según dijeron todos, porque al momento de decir, otro actor, Bill Skarsgård, que hace un muy buen trabajo, sabemos que él también es un buen trabajo en Nosferatu y ha tenido una buena carrera como todos los Skarsgård, nunca va a hacerle justicia a la actuación de Brandon Lee. Porque Brandon Lee, además de que estableció una gran actuación del personaje de Eric Draven en la película, él, bueno, su vida terminó en ese papel. Y eso lo dejó clavado en la historia como una canción del cisne, su mensaje final. El cómic nuevamente está ahora dedicado en su memoria. Entonces sí, era muy difícil que cualquier actor, cualquier director, cualquier producción multimillonaria pudiera hacerle justicia a esa marca en la historia del cine que fue Brandon Lee en El Cuervo. Fue muy arriesgado y les salió mal claramente tomar ese riesgo. Mira, debieron haber adaptado Lede del 2020. Listo, ese cómic sí le gusta mucho más la violencia y estas escenas chocantes. Si hubieran hecho esa película, al cine le habría quedado perfecto a este equipo. Le habría quedado perfecto, pero no hicieron eso. Prefirieron hacer un reboot con los mismos nombres de la película, queriendo hacer una secuela después, y claramente no va a pasar porque le fue pésimo a la película, ni siquiera recuperó lo invertido, salió perdiendo. Pero bueno, oportunidades. Y ya que hablé de todo eso, voy a repetir, todos los cómics son recomendables. Y ahora que hablé de todas las películas, y creo que ya se imaginan lo que voy a decir, pero lo voy a decir de una forma interesante, porque ahora por primera vez vamos a introducir un nuevo segmento en los videos del Bárbaro del Puerto, que va a ser el Palas de Aprobación. ¿Y ahí? Ahora, en la escala de palas, del 1 a 10 cuervos, ¿cuántos cuervos le doy? Vamos en orden de la mejor a la peor. Sí, ¿cuántos cuervos se gana la película original del 94? 10. 10 de 10, sí, buenísima, un clásico, no hay mucho más que decir. Es una excelente película, véanla, todos deberían verla, un clásico. 10 de 10 cuervos. Pasemos ahora a la
¿Con cuántos puntajes? Aquí está. Que sería El Cuervo Salvación, la tercera del 2000, 7 cuervos de 10. Es buena, sí, tiene sus problemas, también no es para nada perfecta, no está a la altura de la primera película, pero es bastante buena, está por sobre el promedio, sí, no sé si cuál del promedio aquí, de películas, una película de mi promedio, no, esta es buena, esta yo la vería de nuevo, he visto la primera 250 veces tal vez, primera vez que veo todas las secuelas, pero esa es la que vería de nuevo porque probablemente es la mejor de las secuelas. La más nueva, con Bill Skarsgård, que mencioné recién de 2024, tiene 6 cuerpos de 10. 6 a evaluación de balas. Es buena, sí, es una buena película de acción oscura, con buenas actuaciones, buena cinematografía, fotografía, como sea que se diga. Tiene el grave problema del villano sobrenatural y el gravísimo problema de decir que son los mismos personajes y que es una nueva adaptación del cómic, siendo que no tiene nada del cómic original, más que la misma, lo que define la franquicia de esta persona que su vida termina de forma horrible y vuelve para hacer justicia. Eso lo tienes que leer todas, así que lo damos por hecho. Tiene el problema de usar los nombres que no debieron haber hecho eso. Si no fuera por eso sería mejor. Bueno, también tiene, claro, lo principal. Uy, ¿qué pasó? Lo principal es que los villanos sean reales. Ese punto lo tiene en contra. Eso le quita el punto para no dejarla en 7 empatada con Salvación. Por eso Salvación sigue siendo mejor. ¿Cuántos puntos le damos entonces a la segunda peor de las películas? A Wicked Prayer, la con Edward Furlong y Danny Trejo. A esa le damos un 4. 4 cuerpos de 10. ¿Por qué? Porque en el mejor caso es entretenida si es que uno no se la toma en serio. No es una película vomitiva, no es para pararse del cine e irse, no es para ir a pegarle al director, pero no es buena, no puede hacerse mucho, no es una buena película. Yo no quiero ser un hater que dice que todo es malo, o sea, me vienen aquí defendiendo la del 2024, que le fue pésimo, le hicieron pebre. Esta probablemente también le fue pésimo y le hicieron pebre, nadie la conoce, la gente generalmente, con suerte uno conoce la segunda película, La Ciudad de Ángeles. Algunos se acuerdan que está la tercera, y quién sabe que está la cuarta película y que salió Danny Trejo. Salió Danny Trejo y nadie se enteró. Increíble. 4 puntos para esa. Sí, es decente si quieren verla por curiosidad, pero no es la peor de todas, que ya estaba claro cuál es. 1. Un cuerpo de 10. Ciudad de Ángeles del 96. Pésima película. Le doy un 1 y no un 0, porque el 0 está reservado solamente para la que yo creo es la peor película en la historia, que es Jurassic Park 2, El Mundo Perdido. La detesto, en algún momento les explicaré por qué cuando haga una retrospectiva de todo Jurassic Park y Jurassic World, sí, lo haré. Así que el 0 está reservado para esa. Toda otra película tan mala como Ciudad de Ángeles queda con un 1. 1 de 10. Y ahí tenemos el 1 de 10 y el 10 de 10. Ese fue el ranking de las películas. Rápidamente voy a hacer un ranking de los cómics. El mejor es el original, seguido muy de cerca, en segundo lugar, por Curare, del 2013. Luego yo pondría los 4 del 96, del 96 y del 97, que no son la adaptación a cómic de Ciudad de Ángeles, lo cual me recuerda el cómic de Ciudad de Ángeles que adaptó la película, la secuela Ciudad de Ángeles al cómic, le hace mucho honor a la película. Es pésimo, no tiene ni una gracia, es un muy mal cómic de una muy mala película, gracias, eso es todo, no debería existir. Seguido, si ven, dije, primer lugar el original, segundo lugar el original que está aquí, devolvemos el par de aprobación. En segundo lugar, Curare. Tercer lugar, estaría ahí compartido entre Death Time, Flesh and Blood, Wild Justice y Waking Nightmares, que son buenísimos. Así que eso compartiría en el tercer lugar. Y el cuarto, Skinning the Wolves. Sí, Skinning the Wolves es excelente. Probablemente me faltó mencionar que en el mismo tercer lugar empatado, claro, estaría A Cycle of Shattered Lives, que ya que son básicamente añadidos a los 4 cómics anteriores, a Death Time, Flesh and Blood, Wild Justice y Waking Nightmares. Entonces, el tercer lugar, el cuarto, Skinning the Wolves. Quinto lugar, probablemente sea entre Memento Mori y Hark the Herald, bien buena. Y luego ya metemos Lede, y ya por el final estarían Muerte y Renacimiento y Pestilencia, por lo que mencioné de que no innovan en nada, no traen nada nuevo, solamente mueven la historia a otro lugar. Y claramente los más malos son el de McFarlane del 99 y esa adaptación rara del cómic de la película que se cuela de la película del cómic. ¡Qué horror! Ahora
Ya dije todo eso. Me despido. Gracias por ver. Tengo que decir esta tontera de todos los videos de YouTube, de suscríbanse, pónganle like, comenten a sus amigos, díganme en los comentarios qué opinan del cuervo, cuáles han visto, quieren ver más, les dio curiosidad alguna, en cuenta que todas son malas, adelante. Yo trato de no ser un hater, ya tengo bastante odio en mi vida sin ser un hater de más cosas. Y ahora, despídete balas, me despido, soy el bárbaro del puerto y me retiro con unas palabras de James O'Barr en su remasterización del cómic original. Querido tú, o queridos ustedes, sin excepción, en cada show, convención de cómics o muestra de El Cuervo a la que he ido, alguien se me acercará con lágrimas en la cara y me dirá: gracias, tu libro me salvó la vida. Usualmente yo los abrazo y les digo: no seas tonto, tú salvaste tu vida. Yo solo te dejé saber que no estabas solo. A veces, en las oscuras horas, en completa y profunda desesperación, eso es todo lo que toma. Una voz, un libro, una canción, para saber que no estás solo. Para mí, fue Ian Curtis y Joy Division. Esos gritos agonizantes de desesperanza eran mi soporte vital. Alguien entendía exactamente cómo yo me sentía. No estaba solo. Cada día hago un esfuerzo de dejar a alguien que sepa lo importante que son en mi mundo y que mi mundo es mejor porque ellos están ahí. A veces es al bibliotecario, a veces a la niña en la caja, a veces solo mi gato. Hoy eres tú. Gracias por 30 años de amor, contención y apoyo. Los amo a todos. James O'Barr. Busquen la edición especial del Cuervo, es excelente y no hay suficiente forma de recomendarla. Hasta luego.